El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Hoy que celebramos la solemnidad de todos los santos, he dicho, ¿cómo podría enfocar el sermón? Y hay un libro donde aparecen claramente los santos del cielo. Uno. En otros también aparecen pequeños destellos, pero uno nos desvela, levanta un poquito el velo más que el resto de la Biblia, y es el libro del Apocalipsis. Y allí hay un versículo que habla de los 24 ancianos. Y ya solamente ese tema me parece suficiente hoy que nos fijemos en ese aspecto de los santos del cielo. Es un versículo que aparece en Apocalipsis 4, versículo 4, y se dice: alrededor del trono había 24 otros tronos, y sentados sobre ellos había 24 ancianos. Estaban vestidos de blanco y tenían coronas de oro sobre sus cabezas. Este va a ser el tema del sermón. Lo primero de todo, siempre a lo largo de toda la Biblia se va a hablar del trono de Dios. El trono de Dios. Hay un rey. De hecho, incluso este será una de las maneras en que el pueblo elegido se va a dirigir a Dios, el Señor, Adonai, en hebreo, Adonai, el Señor. Cuando se dice el Señor, con el sentido de el Señor por antonomasia, lo que en español sería con mayúsculas, en las escrituras hebreas no había mayúsculas. Pero el sentido de las mayúsculas es Dios. Solo hay un Señor. Los demás están sometidos a Él.
Ya solamente el modo de referirse a Él es un pequeño sermón, el Señor. Otros modos de referirse a Dios enfocan otros aspectos, Elohim, Dios, el Todopoderoso, pero el Señor, Adonai. Solamente había un Señor en el pueblo de Israel. Solo servían a un Señor. Por eso no había rey en el pueblo de Israel. La institución de la monarquía en el pueblo elegido se hizo a pesar de Dios, para dejar tan claro que solo había un rey. No iba a haber rey humano en Israel. Al final Dios lo permite, lo consiente, porque son niños y a veces un padre tiene que permitir. Y para que no hagan un desastre todavía mayor, les dice quién va a ser el rey, porque si no, todavía podía haber la cosa sido mucho peor. Y aún así, aún escogiéndolo Dios, pues el primer rey va a haber que sustituirlo. Eso por parte de Dios es muy fácil, porque envía la muerte cuando quiere, que es lo que le pasó a Saúl. El segundo rey no hubo que sustituirlo, pero hubo que castigarlo. Y el tercer rey, pues, tuvo muchas cosas buenas, Salomón, pero al final también se desvió, pero no lo castigó. Dios es comprensivo con las personas. El resto de reyes, pues va a haber una mezcla de pecado y de virtud. Va a haber unos cuantos buenos y muchos mediocres o malos. Esta es la triste realeza de los seres humanos, pero de Israel y de todos los pueblos. En los otros pueblos peor, porque se lanzaba el rey a conquistar a todos los vecinos, hacía hecatombes, hacía todo tipo de barbaridades y crueldades. Dentro de lo malo, las monarquías de Judá e Israel se mantendrán mejor. Pero el plan era mejor, el plan primitivo. Un solo rey, todopoderoso, Señor del rebaño humano, que era el pueblo hebreo. Y ese trono va a aparecer desde que van a la tierra prometida. No antes, porque aquellos pobres pastores no habían visto, los pastores que iban por Canaán, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, no habían visto un trono en toda su vida. Vivían entre pastores. Cuando se hablaba de un rey, pues en el fondo era un pequeño caudillo de una ciudad o de una comarca, pero en el fondo eran a veces Abraham tan poderoso como alguno de los otros reyes, pequeños reyezuelos, porque les hacía la guerra. Frente a esa situación, cuando los lleva a la tierra prometida, va a insistir en que hay un rey en Israel, pero su trono está en el cielo. No va a poner un pequeño trono aquí en la tierra, su trono está en el cielo. De algún modo se puede decir que el trono de Dios era el templo de Jerusalén. Y así a veces se entiende que es esa edificación. Si tenemos muy metida esta mentalidad que acabo de decir, de pronto irrumpe algo nuevo en el Apocalipsis. Desvela un poco Dios. Tenemos muy claro que hay solo un rey, un trono y que está en el cielo. Y de pronto dice sí, pero alrededor del trono había otros 24 tronos. A ese otro se suele quitar en muchas traducciones, pero dice otros 24 tronos.
Es muy interesante. Solo había un rey. Y sin embargo, algunos de los humanos, de los pequeños humanos, van a ser como reyes. Y como en una gran corte van a estar alrededor de él, inmediatamente alrededor de él. No todos serán iguales. Pero hay un aspecto interesante. En ningún momento se nos dice quiénes son estos 24. En ningún momento. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe quiénes serán los 24 más santos de toda la historia de este reino espiritual. Alguien podría decir, bueno, serán 12, ya sabemos quiénes son, los apóstoles. Pues no, porque Jesús dijo que ellos se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Pero no significa que ellos 12 son los más santos de ese nuevo reino. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Aquí no se dice. No se dice, estaban los 12 apóstoles y otros 12, que no nombramos. No, 24 ancianos. El que se diga en masculino, como en todos los textos griegos, incluye el femenino. Pueden ser hombres y mujeres, no necesariamente hombres. Serán los 24 más santos. Y a lo mejor mucho más santos que 11 apóstoles o que 10. Alguien podría decir, serán los 12 fundadores de órdenes religiosas, ahí estará San Ignacio, San Francisco, San Benito. Pues no, a lo mejor un fraile es más santo que un monje. Y a lo mejor resulta que 2/3 partes son laicos casados. No se nos dice el nombre. Hay una voluntad de no decir quiénes son estos 24. De hecho, San Juan vio esta visión. No significa que en ese momento, en el año 50 o 60, suelen poner más tarde el Apocalipsis, pero no lo sabemos con seguridad, pudo ser el 50 y el 60. A lo mejor todavía no estaba completo el número. Era gente que iba a nacer. Son 24 desconocidos porque quizás ni siquiera habían nacido. Pero, ¿qué otra razón más fuerte puede haber para ser los más íntimos, los más cercanos, los más glorificados que el amor, la santidad, la virtud, el sacrificio? No, no hay ninguna razón superior, ninguna. Alrededor del trono había 24 otros tronos. Quizás ahora ya hay 19. Alrededor del trono de Dios ya hay 19 puestos ocupados y hay unos que están vacíos que dicen, cuando estos puestos se llenarán hasta el tiempo en que Dios cree la última alma humana. Una será la última. Y le dirán, oye, has sido el último, después ya no hay más. Enhorabuena, has sido el último. Y están esos puestos, y Dios sabe quiénes van a ser. Fijaos, se dice que había ancianos, símbolo de la sabiduría. No dice jerarcas, no dice obispos, no dice sumos pontífices, no. Dice ancianos, los que han llegado a la plenitud de la sabiduría, tantos versículos que reflejan la sabiduría de la ancianidad. En este caso es sabiduría espiritual y humana, son seres humanos estos 24.
Y se dice que están vestidos de blanco. Esto es símbolo de la pureza, de la limpieza, indudablemente. Estar revestidos de la luz, pero primero de la limpieza, claro. Que el símbolo de la blancura es un símbolo, se ve en Apocalipsis 3:5. Aquel que es el victorioso, como ellos, se refiere a los mártires, será vestido de blanco. El simbolismo de los colores, cosa que la Iglesia hace, cosa que la Iglesia desarrolló con los siglos porque leía la Escritura y la Escritura daba unos simbolismos a los colores. Y dice, ellos estaban vestidos de blanco y tenían coronas de oro sobre sus cabezas. Aquí hay una voluntad de glorificar, una voluntad de glorificar. El que dice que a nadie cede su gloria, porque es el único, y es el único que tiene gloria de Dios, sin embargo, él deja muy claro que quiere glorificar a estos 24. Y él pone una corona sobre cada uno de ellos. Es interesante que no nos podemos glorificar a nosotros mismos, pero Dios sí que glorificará a los que ve que debe glorificar. Una corona. Me voy a detener aquí para no alargarme, pero todavía hay más tela que cortar en este asunto, porque el tema de la corona es fascinante, es fascinante. Pero fijaos, un versículo simplemente que es todo un acicate a nosotros a decir, no vamos a llegar a uno de esos tronos, dada mi pobreza, mi miseria, mi poca generosidad, mi poco ascetismo. Pero hombre, vamos a ver si subimos un poco más, vamos a ver si no nos quedamos allí con lo puesto, y que veamos las grandezas de los servidores de Dios, digamos ahí, con lo fácil que hubiera sido esforzarme un poco, porque nos parece dificilísimo, pero allí diremos, pero con lo fácil que era, y lo que se hubiera conseguido. Así que estos 24, que sean un acicate para todos nosotros, a decir, es verdad, tengo que producir un poco más, tengo que producir frutos. Y al mismo tiempo es solamente un atisbo de la belleza de lo que será el más allá, que no será un estar en éxtasis y todos estamos ahí quietos como árboles, no, es una sociedad. Ya lo iremos viendo en otro sermón, cómo es algo dinámico. Hay un movimiento, no están ensimismados, arrobados, inmóviles. Allí es una sociedad. Que los que estén ya sentados en esos tronos de los 24, vamos a llamarlos los 24, los ancianos de los tronos, les vamos a pedir que intercedan por los que estamos aquí, que se hagan presentes espiritualmente. No creo que haya muchas peticiones de intercesión a los 24 como 24, pero nosotros hoy vamos a pedir, no ya a los santos, sino a los más santos de los santos, que nos ayuden. Ancianos que estáis junto al trono del Cordero, interceded por nosotros. Haceos presentes aquí con vuestro favor, con vuestras gracias conseguidas de Dios. Estad presentes en esta misa, porque sobre el altar estará el Cordero degollado. El altar se convierte en el trono del Cordero degollado, alrededor del cual estaban esos otros 24 tronos.